Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo en su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En estos momentos vamos a lectura de las Sagradas Escrituras y la se encuentra en el capítulo 5 del libro de Amós. Amós, capítulo 5 del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oí esta palabra que yo levanto para alimentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante, porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10,000 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, no paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y viví, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por cuanto puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificáis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho en los tribunales, hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán ay, ay, y al labrador llamarán al lloro, y al endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Ay de los que desean el día de Jehová, para que queréis este día de Jehová. Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tiniebla y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de las cantares, pues no escucharé las salmodias de sus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien lleváis el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. Amén. Amén. Padre amado y bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Gracias por el mensaje. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Te rogamos, Señor, que cada una de las personas que están escuchando el programa y viéndolo
puedan recibir el impacto de tu espíritu, que tú le llamas a un arrepentimiento verdadero. Ten compasión de la humanidad, de las naciones, de los gobiernos, de los hogares, de los ministros, de las iglesias, de todo ser humano, Señor, que tienen que venir al arrepentimiento para ser salvos. Oye nuestra oración, Señor. Te lo estamos rogando y suplicando en el nombre glorioso de Jesús, ahora y siempre. Amén, amén y amén. De nuevo su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Para mí un placer y un privilegio presentar a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos es: Dios te está llamando al arrepentimiento para que tengas vida eterna. Dios te está llamando al arrepentimiento para que tengas vida eterna. Y está basado en Amós capítulo 5, del verso 1 al terminar. Eso es muy importante. El pueblo de Israel se había corrompido y mucho más a las naciones paganas. Y Dios entonces manda al profeta Amós para llamar al arrepentimiento, para que la gente se arrepienta del pecado. Pero vamos a mirar aquí, ¿entiendes? Que si se arrepienten tienen vida eterna, si dejan la maldad. Vamos a ver cuál es el pecado que están practicando y cuál es el pecado que estamos practicando hoy. Entonces, ¿por qué Dios dice aquí que está llamando a un arrepentimiento y sobre todo para darle vida eterna? ¿Cuál es ese pecado y por qué el pueblo no quiere obedecer? Cuando se conoce a Dios o se revela a Dios a la vida del ser humano, sabemos que vivimos en la libertad, en la victoria de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha venido a hacer un cambio en la vida del ser humano. Y por eso que no exige, sino pide arrepentimiento del hombre. ¿Arrepentimiento qué? Del pecado, de la inmundicia, de la separación, de lo celestial a lo terrenal. Dice la palabra de Dios que Dios es santo. Y al acercarse a Dios hay que santificarse cada día. ¿Para qué? Para ser grato, incenso delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya dio un precio y ya pagó el precio por el pecado de la humanidad a través de su Hijo amado Jesucristo. Y el arrepentimiento es una palabra muy pequeña, pero que a la vez encierra mucho. Al arrepentimiento nos viene a decir a la separación, al dejar todo lo que hace una separación entre el hombre y Dios. Pero Dios nos ha hecho imagen y semejanza y nos dice a nosotros que tenemos que estar más cerca cada día delante de Dios. ¿Por qué? Para escuchar la palabra, para oír la palabra, para recibir la palabra de Dios y atesorar los mandamientos de Dios. Pero en este tiempo, como dice el pastor, está el mundo, está el hombre o la humanidad separado muy lejos. ¿Por qué? Por una palabra que es el pecado. Y el pecado encierra todo. Empieza de una mentira hasta fornicación, adulterio, todo eso separa. Pero Dios dice en este capítulo 5, si vemos todo el capítulo 5 de Amós, vemos que habla una palabra que Dios está ahí. Todavía está dando la oportunidad, el privilegio de que se arrepienta el hombre de su condición delante de Él para poder hacer algo maravilloso Dios en la vida del ser humano. Pato. Amén, gloria a Dios. Sí, el pueblo de Israel estaba en la idolatría. Óigame bien, en la idolatría, siguiendo a otros dioses. Habían abandonado a Dios. Creaban imágenes, por ejemplo, hicieron la estrella, que es uno de los problemas que encontramos nosotros hoy, que aún la tienen en la bandera de Israel. Y dicen que esa estrella de David. No. Ahí está diciendo que ellos crearon esa estrella y comenzaron a adorarla. Y Dios le mandaba el mensaje. Y por eso Dios también destruyó el templo. Sí. Porque Salomón comenzó a meter también idolatría y paganismo y todas esas cosas. Y él también adoraba esa estrella. Entonces, o sea, que muchas de entender la idolatría, el paganismo, el adorar a otro Dios que no es el Dios verdadero, que fue hecho por el mismo hombre, el adorar los astros, el sol, la luna, ¿entiendes? El adorar a Baal, a Astarte, o sea, todos esos ídolos paganos que eran egipcios, que eran fenicios, que eran de Asiria, o sea, todo eso poca vergüenza. Dios le decía, le mostraba la grandeza y ellos seguían a través de estas cosas. Eso es pecado, también como decía el varón. Está el pecado del adulterio, la fornicación, la mentira, la hipocresía. Por eso Dios mandó el diluvio. Y también después la corrupción en Sodoma y Gomorra y también la destruyó. O sea, que a través de los tiempos Dios ha venido, pero ya el pueblo teniendo esta visión y mirando estas cosas, siguen con el mismo pecado. Y hoy en día tenemos ¿qué? El mismo pecado. Y peor porque el mundo está ¿qué? En corrupción. Bien corrupto, ¿entiendes? Entonces ahora va a ser con fuego y azufre. La Biblia dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Aquí arrepentimiento es darse cuenta, es reconocer, es apartarse, ¿te ve?
de la maldad. Dios ha mandado señales. Dios mandó a Jesucristo. Sí. Sí, entonces la gente adora ¿a quién? A otro Dios, A otro Dios. Y no a Jesucristo. Rechazaron a Jesucristo. Y siguen adorando imágenes, y siguen adorando al hombre, y siguen adorando a los astros, y no adoran a Dios. Y tenemos al mismo tiempo también ahora, pastor, viviendo como los tiempos anteriores, que adoraban a los astros, a las estrellas y todo. Ahora adoran más la cruz que el que colocaron en la cruz. Santo. Es algo muy importante. Sí. Que colocamos en la cruz, le damos reverencia a la cruz y no el que estuvo en la cruz. Y el que cruz no da vida, el que da vida se llama Jesucristo. Amén. Eso es muy importante que lo entiendan, amados hermanos. Porque la cruz es símbolo de maldición. Dice Pablo que Moisés también dice, Moisés lo dijo, que era símbolo de maldición. Y como maldito tenieron a Jesucristo, porque lo rechazaron. ¿Entiendes? Esa es una cruz romana de los emperadores, de los César. ¿Entiendes? Constantino la popularizó. ¿Sabes lo que dijo Constantino? Por esta cruz, tienes que se le embotó una visión en el cielo. Por esta cruz tú vas a vencer. Venceremos. Pero si él mataba, se vencían. Ese era el triunfo de Roma y de los César, colgando en una cruz a todas las personas. Entonces, ¿cómo que va a vencer ahora? Porque había un conflicto sobre el imperio y quería ser también César. Y según él venció. ¿Pero qué cogió? Cogió la cruz y la puso dentro de la iglesia para... por eso que no fue Pedro el primer papa. No. Si fue él. ¿Te ves? Óigame bien, que la gente no sabe esas cosas. Y por cientos de siglos han estado engañados. No, Constantino fue el que metió esto y puso entonces. Entonces cogía la imagen de los santos, de los hombres y mujeres de Dios que Dios utilizó para que lo adorasen. Entonces todo eso es pagano. Entonces cogían la cruz, cogían todas estas cosas y entonces lo adoraban. No, a quien tenemos que adorar es a Jesucristo. Óigame bien. Cientos de miles de personas murieron en la cruz. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué vamos a adorar la cruz? No. Y donde quiera que usted ve la cruz, en la calle, cuando hay accidentes, en el cementerio, tanto comunistas como no comunistas, gente pagana, idólatra, hechicera, también tienen la cruz. ¿Usted ve? La cruz no tiene que ver nada con la salvación. Lo que tiene que ver la muerte expiatoria del Señor. Eso es lo que se llama la cruz de Cristo. No el madero, dígame bien. No el madero, sino la cruz. Jesús mismo le dijo a los discípulos. El que no renuncia a todo lo que posee y toma su cruz, no dice toma mi cruz, ¿te ves? Amén. Si el Señor había querido y había dicho tomen mi cruz, sí. Pero no, dijo tomen su cruz, o sea, porque cada uno tenemos una cruz. Un sufrimiento, amargura, desprecio, sufrimiento, porque eso es lo que significa maldición, eso es lo que significa sufrimiento terrible. Entonces él lo dijo, tome su cruz, así que no adore ese madero. Y Satanás la metió a través de Constantino en todas las iglesias. Oiga, todos los concilios tienen la cruz. Y no, amados hermanos, tenemos que adorar al que fue puesto en la cruz, que se llama Jesucristo. Oiga bien, Jesús, el Hijo de Dios, que Dios lo envió para morir por nosotros. Y el Señor cargó el pecado de todos nosotros en él. Amen. Y para poder ser salvo, tenía que ser crucificado. Moisés levantó que una serpiente mandado por Dios, ¿entiendes? Y si usted va al capítulo 3, del verso 12 en adelante de San Juan, el Señor lo dijo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, el pecado tiene que ser crucificado. El pecado tiene que ser levantado y matado. ¿Y quién? El Señor lo cargó y murió por usted y por mí, pero no quedó muerto. No. ¿Resucitó cuándo? El tercer día. ¿Y a dónde está sentado? A la diestra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, a Jesucristo. Arrepiéntese. Señor dice arrepentido y convertido. Ahí en Marcos 1, de 14 a 15 lo dice. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Muy importante también el capítulo 4 de Hechos, versículo 12, dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que pueda tener salvación, solamente a través del nombre de Jesucristo. Es muy importante el poder escudriñar la palabra de Dios, porque aquí está la verdad. O sea, no hay otro lugar que se pueda encontrar la verdad, solamente a través de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Él es la verdad. Y dice que conociendo la verdad tenemos la libertad de pensamiento, la libertad de creer, la libertad de adorar y glorificar y reconocer quién es el Dios de nuestras vidas. Porque esta es la confusión, pastor y amigos televidentes, que el no escudriñar la palabra de Dios no podemos atesorar ni entender los mandamientos de Dios. Y aquí dice que el que escudriña la palabra de Dios, ahí encuentra vida eterna. Aleluya. Y vida eterna es a través de Cristo Jesús. Amén. No hay otro más. Así que salgamos del engaño, de las costumbres, de las tradiciones, porque es una tradición que han traído también en estos tiempos, en las congregaciones, en la cruz.
Y la cruz sabemos muy bien que es maldición, es un significado de maldición. Ahora bien, al que tenemos que creer, que tenemos que recibir, obedecer y atesorar sus mandamientos, se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue crucificado en la cruz y al tercer día resucitó para la libertad de todo pecado de la humanidad, a todo como estaba engañado por el mismo Satanás, el Dios de este siglo, y que sigue todavía engañando. Pero hay una verdad que dejó Cristo a través de la muerte de Él, a través de la sangre que fue derramada en la cruz, tenemos vida eterna. Y más ahí dice que a través de la muerte de Cristo Jesús tenemos vida eterna y que tenemos salvación a través de Él. Y toda enfermedad, toda situación se la llevó, toda maldad lo crucificó Él para tener libertad a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la verdad y nos trajo la libertad del pecado, de la ignorancia, nos trajo la libertad en saber y reconocer quién es nuestro Dios y a quién debemos de servir y adorar y atesorar siempre, para que no pongamos otra imagen delante de Dios, que eso es algo que a Dios no le agrada, que es aborrecible delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos colocando otro Dios que no es el Dios verdadero, el Dios que da la libertad, la victoria, y sobre todo a través de su Hijo amado Jesucristo tenemos vida eterna. Patrón. Amén. Note bien, amigo televidente, que Dios es el creador de todo el universo. Dios hizo los cielos, que es el trono. Dios hizo la tierra, que es el estrado de su pie. Dios hizo la mar, los ríos, las aguas, ¿me entiende? Los árboles, las aves del cielo. Dios creó el sol, la luna, los planetas, y la gente adora estas cosas. Oiga, Dios creó los animales, la gente adora la vaca, adora las ovejas, adora los bueyes. Hizo el sol, la gente lo adora. Mire, el primero que adoró el sol fue Nimrod. Y en honor a Nimrod entonces se celebra la Navidad. Nimrod nació en el 25 de diciembre, óigame bien. Y adoraba, ¿entiende? Él creó a Nínive, a Babel, la torre de Babel, todas esas cosas lo hizo Nimrod. Está en el capítulo 10 y 11 de Génesis. ¿Usted ve? Y entonces la gente comenzaba a adorarlo y no se querían salir. Y de ahí entonces vino la adoración hacia las alturas. Óigame bien. Entonces comenzaron a adorar a los planetas. Óigame bien. Si usted va al libro de los Hechos, va a encontrar cómo adoraban a los planetas. A Mercurio, a Júpiter. Por eso es que a Pablo le pusieron Mercurio y a Bernabé le pusieron Júpiter. Terrible, amados hermanos. O sea, que la gente no hallaba. Entonces comenzaron a ¿qué? ¿Entiendes? A postrarse sobre ellos. Dese cuenta que eso es pecado. Eso es idolatría. Hoy en día seguimos a hombres y cuantas cosas. No, hermano. Usted, por ejemplo, el otro punto, dice que adoramos a la mujer o al hombre, al hijo, al padre, no, se ama. Oye bien, al hombre, a la mujer, se ama, no se adora. La única que se debe adorar es a Dios, ¿usted ve? Y el punto aquí, adorar, es entrego total, es someternos a lo que diga, ¿tú ves? Por eso es que somos esclavos del pecado. Del pecado, porque toma la ignorancia, porque hay mucha diferencia entre la idolatría y amar. ¿Por qué? Porque idolatrar a alguien estamos quitando el lugar de Dios en nuestra vida, en los pensamientos. Amar, Dios nos ha enseñado que Dios creó la familia, los hijos, la esposa, el esposo. Pero ¿qué nos dice a nosotros? Que Él lo creó, ¿para qué? Para que nosotros adoremos y glorifiquemos el nombre de Dios. Solamente el nombre de Dios y no tener otra imagen que no sea Dios. Dios es Dios, Dios todopoderoso, creador de todos los cielos y la tierra. Y también nos dice la palabra de Dios que de ir de los cielos, de las alturas, viene nuestro socorro, nuestra salvación viene a través de Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo. Muy importante, es necesario de que podamos atesorar la palabra de Dios, entender, escudriñarla en el Espíritu de Dios para poder entender todos sus mandamientos de Dios. Esto no es por palabra, esto no es por pensar o conocer la Biblia, no, esto es ser dirigido por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es que escudriña todo lo de la mente del hombre, el corazón del hombre, todo lo interior del hombre lo escudriña el Espíritu Santo. Así que es muy importante dejarse guiar y andar en el Espíritu para poder entender, porque también nos damos cuenta, pastor y amigo televidente, que hay palabras que son muy fuertes de parte de Dios, pero lo toma uno tan fuerte que dicen, no puede nadie o no cualquiera puede servirle a Dios porque esta palabra es muy fuerte, no cualquiera puede servirle a Dios porque es muy fuerte para servirle a Dios. No, Dios nos dice a nosotros que para la idolatría y amar es muy diferente. Amar a Dios, glorificar el nombre de Dios, adorar y darle exaltación a Dios, estamos reconociendo que Él es nuestro Dios, no creador de los cielos y de la tierra y que nos hizo a nosotros imagen y semejanza de Él.
muy importante. Ahora la idolatría nos hace una separación muy grande entre Dios y la humanidad, o entre Dios y el hombre, nos hace una separación. Y Dios no ha hecho eso, sino que Dios envió a su Hijo para que la unidad del hombre con Dios sea cada día en la adoración para Él. Amén, gloria a Dios. Sí, amigo televidente, por favor, no sé cuánto tiempo usted lleve en la iglesia o leyendo la Biblia, o si no va a la iglesia y no lee la Biblia, déjeme decirle que la Biblia nos llama, nos enseña que solamente hay un solo Dios, sobre toda la cosa, el creador del universo, que se llama omnipotente, omnipresente, omnisciente. O sea, está en toda parte al mismo tiempo, sabe todas las cosas antes de que usted la piensa, ya sabe lo que va a acontecer, ¿me entiende? Y Él lo sabe todo. Usted todo lo sabe, todo. Entonces, se llama el Jehová de los ejércitos. Uno le llaman Yahweh, otro le llaman Yeshua, o sea, le ponen nombre, pero es el mismo Dios. Si usted está hablando español o está hablando inglés, usted ve, en el inglés usted le llama God, ¿entiende? Jesus, Así que no se deje llevar de los judaizantes que andan por ahí. No, que este es el nombre, así que no. Dios no viene a saber si usted sabe el nombre, sino va a aceptar a Jesucristo. Aleluya. Si usted acepta a Jesucristo en su corazón, se arrepiente del pecado. Vamos a ver lo que dice 1 Juan capítulo 1, del verso 7 al 9. Mire bien, para ser salvo, no es conocer el nombre. Dios no mandó a conocer el nombre. Así que no se deje engañar de Yahweh, de Yeshua, ¿me entiende? No. ¿Por qué entonces pronuncian los nombres de los apóstoles, de los sacerdotes? ¿Y por qué no pueden? Entonces, ¿por qué tienen que cambiar el nombre de Jesús? No, amados hermanos. Dios quiere que nosotros por la fe, porque esto es por fe, esto no es por vista. Así que mire cómo dice aquí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Usted ve? Eso es todo lo que el Señor está diciendo. Sí. ¿Entiende? Que confesemos nuestros pecados, que nos apartemos del pecado. Eso es lo que se llama arrepentimiento. Cuando usted reconoce que estaba erróneamente, que estaba actuando mal, que estaba por otro camino y encontró el camino. El Señor lo dice ahí en Jeremías 6:16. Paraos en los caminos. Preguntad por la senda antigua. Mirad cuál sea el buen camino. Porque hay muchos caminos que no son. Pero es el buen camino y andad por él. Y en el capítulo 14 de San Juan, el Señor dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Entonces es un solo camino. Salomón nos dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es el camino de muerte. El único camino verdadero se llama Jesucristo. ¿Usted ve? Así que recuerden, no son los apóstoles, no es María, no es los predicadores, no son los pastores, no. Se llama Jesucristo. Ese es el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Todos estos hombres y mujeres, Dios lo usó para que usted y yo hoy conociéramos la verdad. Eso es todo, pero usted no puede adorar a ninguno de esa gente. Al que tenemos que adorar es a Dios. Solamente. Si usted busca la Biblia, va a ver que ellos enseñaron solamente a Dios. Y en el capítulo 20 del libro de Éxodo, el Señor lo dice. ¿Entiende? No obtendrá dioses ajenos delante de mí. No te postrará. No maldecirá a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, son los mandamientos que el Señor quiere cuando usted acepta a Jesucristo. Pero para ello tiene que tener el Espíritu Santo. Porque quien nos da discernimiento de espíritu, quien nos da luz para conocer la verdad, es el Espíritu Santo. Y Él nos convence de pecado, nos trae a Cristo Jesús. ¿Usted ve? El Espíritu Santo no te perdona los pecados. Él te trae a Jesucristo, quien perdona los pecados conforme a la profecía. Y como dice la Biblia, se llama Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiar toda maldad. Pero ¿quién me convence? El Espíritu Santo. ¿Y a dónde me lleva? A Jesucristo. Sí, muy importante. Jesucristo es el que perdona pecado y nos limpia de toda maldad. Nos limpia toda maldad a través de su sangre, a través del poder de Cristo Jesús en nuestras vidas. Nos limpia de pecado y nos limpia de maldad también. Nos aparta de la maldad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad, Él es la luz. En este capítulo 1 de San Juan, versículo 7 al 9, vemos nosotros que Él dice, la luz es Cristo Jesús. Y si andamos en tiniebla, Él viene a ser luz en la tiniebla. Él viene a ser luz en el camino, que el hombre
dicen en el proverbio que al hombre le parece derecho, pero al final son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque hay un solo camino, como mencionaba el pastor, a través de Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otro hombre que haya pagado el precio como pagó nuestro Señor Jesucristo para la humanidad. Así que si viene otro con una teoría o con otro reglamento, otra forma de explicarse de parte de Dios, no le crea, porque solamente un hombre a través de Jesucristo vino a hacerse hombre a este mundo para que nosotros tengamos esa libertad de hablar de Él, de Cristo Jesús. Y no solamente nos dice eso, sino nos da la salvación y vida eterna. Y vida eterna, ¿cómo podemos entonces entender dónde nos dice que nos da vida eterna? El capítulo 14 de San Juan, versículo 1 al 3, dice que Él está preparando morada para todo aquel que se mantiene en el camino, o sea, en Cristo Jesús, y vence todo el ofrecimiento de este mundo, obtiene salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. Hay una promesa de parte de Dios. O sea que esto no es como mencionando un camino que quizá ni aún nosotros lo conocemos. Sí, es Cristo Jesús. Hay una verdad, es Cristo Jesús. Vida y resurrección es Cristo Jesús. Y sin Él nada podemos hacer. Muy clara está la palabra, Dios nos dice a nosotros, pero nos habla de que nos arrepintamos, porque eso viene a ser que nosotros el arrepentimiento no solamente es confesarlo, sino también apartarse y reconocer la condición que tenemos o estamos delante de Dios, para que Dios por su misericordia y su gracia nos pueda limpiarnos a través de Jesucristo, su sangre, Jesucristo derramada en la cruz, nos pueda limpiar de pecado y limpiarnos de toda maldad que hay en el corazón, maldad que hay en los pensamientos. Y más allá nos dice también el capítulo de San Marcos, que toda la maldad ya está dentro del corazón del hombre. Quien lo puede limpiar y purificar y quien puede hacer algo maravilloso se llama Jesucristo. No lo que comemos, no lo que pensamos, ya lo que ya está dentro del hombre, el único que puede limpiar y purificar el corazón del hombre se llama Jesucristo. Pastor. Amén. La Biblia es clara cuando dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado separa al hombre de Dios. Sí. Pecado es transgresión de la ley. Vamos a leerlo, está ahí en 1 de Juan capítulo 3. O sea, vamos a leer esta palabra porque es muy importante que sea la Biblia que le habla. ¿Entiendes? Porque a veces el hombre habla mucho. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Este libro, ¿me entiendes? Por eso es que este libro va a ser quemado. Lo van a quemar de nuevo, lo van a quitar. Y lo van a malinterpretar, lo van a tergiversar, le van a añadir. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la gente, el enemigo quiere apartar a la gente de Dios, ¿te ves? Y por eso es que estamos trayéndole el mensaje, porque pronto va a ser esta cosa. Te va a haber mucha mala interpretación, falso profeta, falso Cristo, falso pastor, usted va a ver estas cosas. Siempre lo ha habido, pero va a haber más ahora. Y entonces pues van a quitar la Biblia en el sentido que van a quemarla y a interpretarla, le van a añadir para confundir a la gente. ¿Entiendes? Porque hay que pasar, la gente va a apartarse, va a negar la fe. Pero le damos primeramente a cita para que se dé cuenta en qué tiempo estamos viviendo. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Ve usted lo que dice la palabra de Dios? ¿Ama usted como el Señor nos amó? ¿Ama usted a Jesús? ¿Guarda usted los mandamientos? ¿Nos amamos? No nos adoramos, sino nos amamos como el Señor nos amó. ¿Perdonamos? ¿Hacemos justicia? ¿O mentimos, engañamos?
le quitamos lo que el otro tiene, le hacemos creer una cosa para tener otra, tenemos balanza falsa, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Cuando estamos comprando, ¿me entiendes? Engañamos a la gente, o le quitamos la herencia y la cosa, Mire bien, todo eso es engaño, eso no va a ser salvo, no importa cuánto tiempo tenga en la iglesia, no le robe, no le miente, dé lo que le corresponde a la persona correcta, ¿usted ve? Bien, vamos a leer, que es muy importante. Estamos en el libro de Amós, capítulo 5. Vamos a ver los primeros 10 versículos. O sea, quiero que entienda bien. El mensaje es, Dios te está llamando a que te arrepientas para que tenga vida eterna. Óyeme bien. Y mira lo que te dice. Mira lo que te dice cuál es el arrepentimiento. Tú tienes que renunciar a robo. Si le has quitado alguna cosa a la gente, si le has robado, si le has mentido, tú tienes que pedir perdón. ¿Me entiendes? Tienes que demostrar que tú has cambiado. Eso fue lo que hizo, ¿entiendes? Nicodemo. Eso es muy importante. Y Lázaro, o sea, muchísima gente, aún después que murieron, tuvieron que reconocer a Dios. Oí esta palabra que yo levanto para la lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra. No hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová, el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así ha dicho Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y viví, no sea que acometa como fuego a la casa de José, y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia, la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Oye bien, sí que la gente que hablaba la verdad lo abominaban, lo rechazaban, lo escupían. Los que andaban en el reto le mentían, decían que no, que estaban haciendo cosas malas. ¿Usted ve? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Sí. Hay mucha mentira, hay mucho engaño, hay mucha calumnia. ¿Usted ve? Y así no se van a hacer salvos. Dice la Biblia en capítulo 7 de San Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Usted ve? Esto no es porque yo vaya mucho al templo. Eso es bueno ir al templo, gloria a Dios. Pero estamos sirviéndole a Dios. ¿A qué vamos al templo? ¿A criticar, a murmurar, a estar de pendenciero mirando a lo que no nos pertenece? A engañar, a mentir a la persona, a quitarle lo que no es de nosotros. Eso llama, hay que arrepentirse. Sí, la balanza de Dios dice que hay que estar pareja en todo. En todo. No tiene que haber más en un lugar, en un lado derecho y menos en el lado izquierdo, sino la balanza de Dios es la transparencia, es la igualdad, es el juicio, es la parcialidad de Dios. Y nos habla también en la palabra de Dios que la parcialidad de Dios es la transparencia, es la claridad, es la libertad, es la luz de la palabra de Dios en nuestras vidas, en todo sentido, en el trabajo, en toda la forma que nosotros vivamos en esta tierra. Tenemos que ser nosotros transparentes como Dios es transparente. Dios ha llegado a través de Jesucristo a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque viendo la condición que tenía el hombre o la humanidad ante Dios, envió a su Hijo para un sacrificio, para que tengamos la libertad y el privilegio de conocer y saber de Dios. Dios nos ama a todos y Él no hace excepción de personas, sino que Él llama a todos al arrepentimiento, a la conversión. ¿Por qué? Porque sabe que hay una promesa de parte de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, que es la vida eterna y salvación a nuestras vidas. Dios tiene promesas, tiene planes, tiene propósito perfecto a la vida del ser humano, sí, lo tiene todo. Y recuerde, esto no es por color, ni raza, ni tamaño. Dios llama a todos al arrepentimiento, a la conversión en su Hijo amado Jesucristo, porque podemos obtener la vida eterna. Pastor. Amén. Si tú has sido infiel a tu esposa, o a tu hijo, o a tu padre, si le has sido infiel, si le has mentido, si le has engañado, si le has quitado lo que no es tuyo, ¿me entiendes? Devuélveselo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Zaqueo? ¿Entiendes? Zaqueo, baja porque hoy yo quiero ir a tu casa.
a comer. Y cuando Zaqueo escuchó esa cosa, le digo, mira Señor, yo me arrepiento. Y yo he robado mucho y le voy a devolver 4 veces más lo que le robé a toda esa gente. O sea, se despojó de lo que él ha hecho, porque eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es confesar y apartarte. Él confesó delante de todo el mundo allí y se apartó y devolvió para que vean que hay un verdadero arrepentimiento. Porque eso es lo que tenemos hoy en día, varón. Vemos nosotros muchísimos problemas dentro del arrepentimiento. En la herencia, por ejemplo, en la herencia. Sí. Entonces vemos que las familias comienzan a pelear uno con otro y no son equitativamente. No. A este TV le dan tanto y a este tanto, se parcializa y a otro le quitan y le mienten y no le dan nada. Y eso van a pagar ante Dios. Dios no va a permitir que disfruten esas cosas a los que roban. Sí. Y eso solamente ahora, pero ¿qué los otros? Del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de la falsedad. Sí, ahí es que trae la violencia en la familia y la destrucción en la familia. Y Dios no ha traído violencia ni destrucción. Dios ha traído a través de su Hijo amado Jesucristo unidad, amor, paz, gozo, de lo cual Dios hizo al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Para que trajera delante de Dios un matrimonio, una vida, una familia, para adorar y glorificar el nombre de Dios. Pero ¿qué trae? La corrupción. Y no solo vemos en la familia, sino vemos en el gobierno, en la política, lo vemos en la economía, lo vemos en todo a lo que el hombre puede recibir cada día en este mundo, que vive por la política, vive por la economía, vive por la religión. Pero vemos nosotros que hay corrupción. Y la corrupción antes, pastor y amigo televidente, se veía en la política porque todos se mentían unos a otros. Pero ahora la corrupción ha llegado a la familia. Y la familia, hay una corrupción, hay una mentira, un engaño, una falsedad, una apariencia. Y todo esto es lo que Dios quiere quitar en medio de la familia, en medio de la vida del hombre, para que el hombre se presente transparente como Dios es, pastor. Mira, Dios no quiere destruirte. Dios quiere que tú seas salvo. Por eso mandó a su Hijo. Porque Él te ama. Pero Él quiere que dejes el pecado. Él quiere que tú renuncies a todas estas cosas que te llevan a la muerte. Por eso vino Jesús. Para que tú no murieras, sino que tuvieras vida eterna. Porque dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a continuar leyendo ahí en Amós. Estamos en Amós. ¿Entiendes? El tema central que tenemos, porque entraron tarde, es Dios te está llamando al arrepentimiento para que tengas vida eterna. Entonces ahora estamos en Amós capítulo 5. Vamos del verso 11 al 20. Del 11 al 11. Vamos a mirar aquí el arrepentimiento que Dios quiere. Así que cuidado con esos anatemas. Todas esas cosas que tú llevas y que tienes en la casa y que tú lo llevas ahí en tu casa, que hay muchas que tienen resguardo, ¿me entiendes? Y cuántas cosas, y en la cartera y a saber. Oh, es tanta poca vergüenza que no se dan cuenta que eso es inmundo, que eso es satánico, que no es de Dios. El único es Dios y es por fe. No es para lo que usted pueda tener. No, cuídese. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice ahí. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la labraréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tenga piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay, y al labrador llamarán al lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Ay de los que desean el día de Jehová, para que queréis este día de Jehová, será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad
que no tiene resplandor. ¿Te ves? Entonces, de nada sirve que tú te escondas o salgas corriendo. Dios te va a descubrir donde quiera que te metas. Por eso Él quiere que venga el arrepentimiento. No permita que te suceda la cosa para entonces reconocer. No, antes que sea tiempo. Ven a Dios. Confiesa tu pecado. Dile al Señor que venga a ti y arrepiéntete. Confiesa a Jesús. El Señor lo dice ahí en San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre y daré otro consolador. Al Espíritu Santo. Entonces, el Señor quiere cubrirte de todo. Quiere cubrirte del gozo, del poder, para que te evita la angustia, los problemas. Dice que aunque tú siembras, ¿entiendes? No vas a cosechar, no vas a poder, ¿entiendes? Aunque tú almacenes, no vas a poder tener nada porque se te va a dañar si no vive conforme a Dios. Por eso, ¿entiendes? Dios nos ha dicho que le digamos al pueblo que almacenen, porque va a venir una crisis terrible de hambruna, ¿entiendes? Y de escasez, de todo. Pero tú tienes que estar en el Señor para que Dios proteja, porque ¿de qué te sirve que tú guardes todas esas cosas y no sirva a Dios? Entonces te va a dañar. Tú tienes que temer a Dios para que Dios proteja lo que tú tienes. ¿Tú ves? El Señor quiere salvarte. Entonces aquí la palabra ahí, salvación es de todo. Quiere darte vida eterna. Quiere prosperarte. Quiere que tú prosperes en todo. Que si trabajas y tienes 2 o 3 pesos, el Señor te va a multiplicar. Porque hay mucha gente que trabajan 40, 50 horas y no le alcanza el dinero. Se le vuelve sal y agua. O si no, el Señor permite la enfermedad para que lo gasten en el médico y en medicamentos. ¿Tú ves? Entonces tú tienes que estar en el Señor. La fortaleza, el Señor es mi fortaleza. ¿Tú ves? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo tengo que arrepentirme. Tengo que apartarme del pecado. No permita que la ira de Dios venga, como dice ahí. ¿Para qué está pidiendo el día de Jehová? Y el día de Jehová es la ira de Él. Va a haber muerte, va a haber enfermedades, va a haber escasez, va a haber de todo, va a haber fuego. Va a haber tribulaciones fuertes. ¿Para qué está pidiendo el día de Jehová? Entonces hay que buscar a Dios, aleluya, ¡saba! Tenemos que buscar a Dios, tenemos que arrepentirnos del pecado. Tenemos que confesar con nuestra boca que Cristo es el Señor y que el Señor resucitó de entre los muertos. Tenemos que conocer la palabra y vivir lo que predicamos, lo que hablamos, tenemos que vivirlo, no solamente de boca. El Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tiene que ser de corazón y de boca, de todo nuestro ser, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Santo es su nombre. ¿Te dando cuenta? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Recapacita, ve a ver qué está haciendo, qué hiciste. Si no lo has confesado, tienes que confesarlo a Dios. Recuerda, Dios es que tiene que confesarlo, no a ningún hombre. Lo que tú hiciste 10 o 15 años o un año atrás, tienes que confesarlo. Que me convertí, pero tienes que arrepentirte de esas cosas. Tienes que confesarle al Señor. Eso es lo que dice ahí en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿tú ves? Tú tienes que ser una nueva criatura. Así que confesaos y apartarnos. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¡Aleluya! ¿Te das cuenta? Entonces, si quieres tener la bendición de Dios, el perdón de Dios, la vida eterna, la protección, la cobertura, tienes que arrepentirte, tienes que venir a Dios, tienes que apartarte del pecado y andar en el Espíritu. ¡Aleluya! ¡Sana! ¡Santo Dios! Buscar a Dios mientras está cercano. Santo Hay que buscar Dios. a Dios mientras está cerca de Dios. ¡Aleluya! No es que Santo. Dios esté lejos, está cerca de nosotros, pero Sí, necesita el arrepentimiento Señor. y la conversión. ¿Y por qué el hombre o por qué el servidor de Dios o por qué la familia no disfruta del refrigerio de Dios? Porque hay situaciones, hay preocupaciones, hay tristeza, hay dolor, hay enfermedad, de todo. ¿Por qué? Porque hay 2 cosas que pide Dios, el arrepentimiento y la conversión en su Hijo amado Jesucristo, para disfrutar del refrigerio. El refrigerio no es un descanso que lo manda a dormir a uno, no. Es el gozo de Dios, es la paz de Dios, es la luz, es la seguridad, es la cobertura de Dios, la guianza de Dios a través de su Espíritu Santo. Estar seguro que al Dios que servimos es un Dios de poder, de gloria, y tener la confianza, tener la esperanza. Él dice un refrán que el que tiene esperanza tiene vida. Amén. Y entonces, si nosotros tenemos esperanza en ¿quién? En Cristo Jesús, tenemos vida, vida eterna, vida de salvación, vida que Dios quiere que disfrutemos del refrigerio de Él. Recuerda,
pasas un momento de tristeza, de dolor, de angustia o confusión, el que te puede aclarar la mente es Cristo Jesús y te puede guiar a través de su Espíritu Santo para que conozcas lo que es el arrepentimiento y la conversión y conozcas también y recibas y disfrutes lo que es el refrigerio de Dios, la paz de Dios. La paz de Dios nos mantiene a nosotros firmes. La paz de Dios nos dice a nosotros que nos guarda nuestro pensamiento y nuestro corazón en su Hijo amado Jesucristo. Y el gozo de Dios es una seguridad que tenemos, que en medio de las aflicciones, en medio de las situaciones, en medio de problemas, tenemos seguridad de que hay alguien que nos va a ayudar, alguien que extiende su mano y que no nos va a dejar pasar más de lo que podemos soportar nosotros, carga que podemos llevar. Y dice, Él es fiel para poder darnos la salida con toda la situación que tengamos. Muy importante, ¿quieres disfrutar el refrigerio de Dios? Acércate, confiesa tus pecados, el arrepentimiento, la conversión en su Hijo amado Jesucristo, y lo que vendrá de tu boca, de tu pensamiento, de tu corazón será de dar honra y gloria, alabanza, salmos, cantándole a Dios, de reconocer a Dios en tu vida, darle gracias aún por la situación o los problemas que estés pasando. Glorifica el nombre de Dios y verás el gozo de Dios, pastor. Amén, gloria a Dios. Sí, amigo televidente, Dios quiere que nos arrepintamos cada día más. Leímos en 1 de Juan capítulo 3 que no podemos practicar el pecado, que el que practica el pecado es del diablo. La palabra practicar es cuando tú te confiesas y al otro día vuelves y cometes la misma cosa y te sigues revolcando como el cerdo. El mismo Pedro lo dijo, que el cerdo vuelve a su pocilga y el perro a su vómito. ¿Te ves? Hay gente que se convierte, pero vuelven otra vez al pecado. Y vuelven otra vez, eso se llama practicar. Es decir, que no han conocido a Dios todavía. ¿Sí? Así que si tú te confiesas, tienes que apartarte y no volverlo a hacer. Entonces el Espíritu Santo se encarga de tu vida. ¿Te ves? Entonces eso se llama arrepentimiento. Entonces Dios te va a bendecir. Así que por eso no mienta, no engañe, no robe, no traicione, no sea adúltero, ni adúltera, ni fornicario, ni fornicaria. No sea violento, ten cuidado, no sea hipócrita. O sea, toda esa vida es del diablo. Por eso dice la palabra de Dios, que el que ha nacido de nuevo es una nueva criatura. ¿Tú ves? Entonces Dios se va a encargar de ti y tendrá vida eterna. Recuerden el tema, Dios te está llamando al arrepentimiento para que tenga vida eterna. Y está ahí en ese capítulo 5 de Amós. Como el pueblo de Israel dice, ay, de la Virgen. Entonces habla acerca de Israel. Que de su temprana edad comenzó a pecar, porque Dios la cogió virgen, Dios la cogió de los lomos de Abraham, ¿te ves? Y de ahí entonces hizo una nación grande. O sea, que la cogió, no la cogió adúltera, ¿entiendes? Después llamó a Amós, ¿por qué? Porque se había corrompido, ¿sí? O sea, tiene que entender las Sagradas Escrituras. El pueblo de Israel, si eso es Israel, el pueblo de Dios, ¿cuánto más nosotros? Sí. ¿Te ves? ¿Tú ves por qué Cristo murió por los Israel y por nosotros? Es por eso, porque el pecado entró a todos, nos corrompió. Por eso el Señor dice en el Santiago 4:4, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Te ves? ¿Y qué es el mundo? Oh, en 1 Juan capítulo 2, del 15 al 17 lo dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque hay tres cosas en el mundo que no proceden de Dios: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No provienen de Dios, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Tú ves? ¿Quieres tener vida eterna? Eso es permanecer para siempre. Entonces, tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. No te hagas amigo del mundo. O sea, no practiques estos deseos de la carne. Ahí en Colosenses 3 te dice todo lo que es de la carne, del verso 5 en adelante. Ahí en Marcos capítulo 7, de 18 al 23, te dice lo que es deseo de la carne. En Gálatas capítulo 5, del verso 16 al 21, te dice las obras de la carne. O sea, por donde quiera te habla de la carne. Vamos a leer algunos versos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Oye, bien lo que te dice ahí. No mintáis, vístete de nuevo hombre, hacer morir lo terrenal, todo. ¿Y qué es lo terrenal? Vamos a Gálatas 5,
del verso 16 al 21, para que vea que es la cosa terrena. Entonces, todas esas cosas son las obras de la carne. Entonces, por eso el Señor nos llama arrepentimiento. Porque esa cosa la practicaba antes, pues ya no puedo practicarla más. Porque ahora ha sido lavado con sangre de Cristo y vivo por el Espíritu. Mira cómo dice aquí. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si está practicando alguna de esas cosas, lee bien ese capítulo 3 de Colosenses y de Gálatas 5, léelo bien. ¿Entiendes? A ver si tú estás practicando alguna cosa. Y si la estás practicando, déjala. No voy a maldicer, Señor, dame la fuerza necesaria para seguir adelante y lléname de tu Espíritu Santo. Y Dios lo va a hacer. ¿Entiendes? Tú no le vas a dar orden porque tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Tú ves? Porque a Dios no se le da órdenes. Se le dice en el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Pero de corazón hazlo. Y Dios te va a escuchar. Dios todavía habla. No te dejes llamar de la gente de que Dios no habla. Sí, Dios habla todavía. Y Él te escucha. Pero tiene que ser de sincero. Para que usted hable, varón, le vamos a mirar los últimos versículos del 21 al 27. Estamos en Amós 5. Leamos del 21 al 27 para que nos demos cuenta qué es lo que Dios quiere de ti, de mí, de la humanidad. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no os los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como en las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Cuídate. Si estás llevando esas cosas, si tienes que la bandera de Israel, quítala porque tiene esa estrella ahí que no es de Dios, no es de David. David no tuvo estrella. Eso es muy importante. A que se le llama la estrella de la mañana es a Jesucristo. Ya te puedes ver. Así que cuídate. Hay muchas cosas que tú no sabes. Quita los ídolos, todo lo que está ocupando el primer lugar. El sueño tiene el primer lugar de tu vida, no tienes tiempo para orar. El trabajo le coge más tiempo a Dios, no puede ni siquiera ir al templo. O sea, cuídate de todas esas cosas. No tenga nada en primer lugar, solamente Dios. Muy importante, amigo televidente, el resplandor de Dios es Cristo Jesús. Y no hay otro que ocupe el lugar de Dios. Solamente la luz es Cristo Jesús. Todo encierra en Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Muy importante, no coloquemos a nadie más que no sea Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos pecamos ante Dios, cometemos pecado delante de Dios. Y Dios no quiere que nosotros pequemos, sino que cada día nos purifiquemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma para Él, para servirle a Él en la transparencia de Él. Muy importante, vemos nosotros aquí que aunque labremos, aunque hagamos lo que tengamos que hacer, cosechar, no lo vamos a comer de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque dice que no lo va, Dios lo dice aquí en este capítulo 5 de Amós, que no van a recibir ni van a tomar del vino de sus viñas. ¿Por qué? Por más que nos afanemos, por más que hagamos, no vamos a disfrutar de esto, sino, ¿por qué? Porque hemos dejado o hemos quitado nuestra mirada en Cristo Jesús. Nuestros ojos ya no están en lo celestial, sino lo está en lo que es vanidad, en lo que se va a desaparecer algún día. Pero tenemos que traer nuestra mirada en Cristo Jesús, porque ahí está la vida eterna, la salvación a nuestras vidas. Pastor. Recuerda, la bandera es algo político, no tiene que ver nada con Dios. El pueblo de Israel no tenía bandera. Ellos decían, Jehová es nuestra bandera. Amén. Todas las demás naciones tenían bandera, pero no tenía.
Pero después después del 1948, entonces comenzaron a utilizar ciertas clases de banderas, más le impactaron, ¿entiendes? Una estrella de Moloch, los Illuminati. O sea, es bueno que tú comiences a estudiar de dónde comenzó la bandera de Israel. No la tengas ahí porque tú la adoras, porque eso es lo que pasa. Sí. O sea, que no que tenga una bandera, tú puedes tenerla porque es nacional, pero adorarla y ponerla ahí en el centro del altar de Dios y venerarla y hacerte cuantas cosas, eso es idolatría, eso es paganismo. Y hay muchas cosas que tú traes ahí, de que el gorrito, hay muchas cosas ahí que es paganismo, que no es de Dios, se llama judaizante. Así que cuídate, sea pastor, sea pastora. Si Dios te ha permitido ir a Israel y tú has traído muchos amuletos de allá, ten cuidado. Porque eso es lo que está pasando. Por eso pasaba con Israel, que tenían amuletos. Y cada vez que iban a una ciudad, cogían cosas y las traían y las ponían a vender. Entonces la gente cree que eso es santo. Y lo traen de aquí, ¿entiendes? Lo traen a la casa. Ten cuidado, arrepiéntete, esos son anatemas, saca esas cosas para que Dios tenga misericordia de ti. Necesitamos buscar a Dios. El tema es, Dios está llamando al arrepentimiento para que tenga vida eterna. ¿Quiere vida eterna? Saca todos esos amuletos que están en tu casa, de tu corazón, el enojo, el celo, la envidia, el pleito. Arrepiéntete. Confiésaselo a Dios en el nombre de Jesús. Aquí está el Señor. Dile al Señor, ven a mi vida. Lávame con la sangre. Y tú verás que Dios se va a encargar. Dios te va a dar vida eterna. Bueno, ore por todas estas personas al arrepentimiento para que Dios lo lave con su sangre. Padre, te damos gracias, honra y gloria a ti, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno, Señor, que los que han creído en ti, que te han recibido como Señor y Salvador de sus vidas, Señor. Te pedimos que venga el arrepentimiento, la conversión en tu Hijo amado Jesucristo, que puedan disfrutar, Señor, del gozo, de la paz, Señor, y sobre todo reconocer que tú eres el único Dios verdadero, el único Dios de luz, que perdona pecado, que nos limpia toda maldad, Señor, en nuestras vidas. Ayuda a cada uno, Señor, el que está quebrantado, Señor, en espíritu, el que no puede entender, no puede atesorar tu palabra, Señor. Ayuda a través de tu Espíritu Santo, que puedan recibir el poder y la autoridad, Señor, en mantenerse en tus caminos, en el camino que hay solo, Señor, a través de Cristo Jesús. Padre, te pedimos, Señor, por todos, aún, Señor, por los gobiernos, por todos los gobiernos del mundo, las naciones, Señor, que han quitado, Señor, tu palabra, tu nombre, Señor, que se han ido tras dioses ajenos, Dios. Sabemos, perdónanos, Señor, sus pecados. Perdona, Señor, la ignorancia. Perdona, Dios, aún, Señor, por no arrepentirse, no convertirse, Señor. Ten misericordia, Padre. Te clamamos a ti, Señor. Ten misericordia del mundo entero, Señor, y que podamos reconocer cada día, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, el Dios de poder, Dios de gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Amén, que así sea. Si ha repetido esa oración, es bueno que vaya a una iglesia que se predique la palabra y comience a leer la Biblia, ¿me entiendes? Si tú no sabes cuáles son los pecados, tal vez que tú no te recuerdas, lo que dijo David. Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Él dijo, léete el Salmo 51 para que pueda entenderlo mejor, ¿me entiendes? Dice, en pecado me concibió mi madre, ¿usted ve? Y comenzó a confesar los pecados. No quite de mí tu Santo Espíritu. O sea, comenzó así. Pues entonces comienza tú también. ¿Te acuerdas del tema? Dios está llamando al arrepentimiento para que tengas vida eterna. Si has hecho estas cosas, Dios estará contigo. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Solamente repite esta palabra mía como dice, Señor, gracias te doy. Perdona mis pecados. Yo creo en Jesús. Lo acepto como mi Señor y Salvador. Yo creo que por obra y gracia del Espíritu Santo nació en la Virgen María. Yo creo que fue crucificado. Yo creo que fue suplicado y que resucitó al tercer día entre los muertos y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Desde ahora en adelante seré una persona transformada por la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Guárdame, Señor, para no pecar contra ti. Ayúdame a amar a mi semejante, a mi prójimo, a los que me rodean, amar aún a aquellos que me hacen daño y perdonarlos. No guardarles rencor. Ayúdame, Dios, y perdona mis ofensas. Que sea una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si ha hecho esa oración de fe, comienza a leer la Biblia. Si no tiene, manda a buscarla que te la regalamos. Te regalamos una Biblia, no importa. ¿Entiendes? No vendemos, no negociamos con las cosas de Dios. Si quieres, entiendes, buscar de Dios, te podemos encaminar, pero ve a un templo que se predique la palabra, un templo evangélico. Dios te guarde hasta la próxima semana. Si Dios no ha venido, mi varón se despide. Bendiciones.
Bendiciones, hasta la próxima semana. Que el Señor sea contigo ahora y siempre.